Buenos días, vamos a dar un pequeño espacio para que los demás participantes puedan conectarse y poder comenzar. Muchas gracias por su tiempo. Les damos la bienvenida y las gracias a todos por estar aquí y ser parte de este congreso virtual denominado El papel de la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19, que el día de hoy se nos facilita gracias a la tecnología al maestro Oscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como el cuerpo académico de Administración Pública y Derecho Financiero conformado por la doctora Nancy Nelly González San Miguel, el doctor Charles Manzano, la doctora Xochitl Alicia Ramírez Chávez, la doctora Guadalupe Friné Lucho González y el licenciado Sergio Adán Lara Lara. También queremos dar las gracias por brindarnos un poco de su tiempo y conocimiento a nuestras panelistas, la doctora Nancy Nelly González San Miguel, como la doctora Guadalupe Friné Lucho González. Explico brevemente la mecánica de esta mesa del Congreso. Vamos a escuchar la exposición de la doctora Nancy Nelly González San Miguel y enseguida a la doctora Guadalupe Friné Lucho González. Al terminar ambos temas, vamos a darle lectura a algunas preguntas que ustedes pueden ir realizando en el chat de preguntas para que nuestras expositoras puedan responderlas. La moderadora de esta mesa es su servidora, Zulma García. Para dar inicio con la mesa, es un honor contar con la presencia de la doctora Nancy Nelly González San Miguel, quien es catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Derecho y Criminología. Realizó sus estudios de doctorado en dicha universidad, así como realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Jaén, en Jaén, España. Ha participado en congresos nacionales como internacionales, autora de diversos libros, entre ellos La Administración Pública en la Materialización de Derechos. En ámbito laboral, ha realizado actividades profesionales en servicio de administración tributaria, asesora en despacho jurídico y líder del cuerpo académico Administración Pública y Derecho Financiero. Le damos la bienvenida y nos ponemos a escuchar su conferencia denominada Las implicaciones fiscales en la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19. Muchas gracias a todos ustedes por estar dentro de este webinar, así como la presentación de nuestra compañera Zulma. Primero que nada, quiero agradecer al maestro Oscar Lugo por darnos esta participación dentro de este congreso y apoyarnos en estas actividades. Así, también agradecer mucho a la participación que nos ha dado los maestros María de Jesús Manzano, al maestro Rubén Rivera, así como el contador Sergio Guerrero, igual a la maestra Graciela Fuentes y a la maestra Rosy Almazar. Para empezar con este tema, vamos a abarcar cuáles son las cuestiones que estamos viviendo por esta crisis que nos ha provocado dentro del sector salud, y a través de las cuales podemos constatar la importancia que tiene la administración pública hacia la protección de nuestros derechos, viendo aquí cuáles son las consecuencias que ha provocado en nuestra realidad, tales como poner un auto dentro de nuestro sector económico o a nuestras actividades que hacíamos de forma cotidiana. Así, no podemos realizar ciertas cuestiones o derechos que hemos sido restringidos o limitados por nosotros mismos para no vivir una pandemia o tener consecuencias dentro de nuestra salud.
Podemos considerar que algunos derechos que se nos han restringido de manera voluntaria son estos derechos a reunirnos, a poder viajar, a profesar nuestras creencias, a realizar nuestros trabajos, ya que únicamente se están efectuando aquellos que consideran que son esenciales, aun cuando, por ejemplo, muchos abogados que son litigantes no podemos ejercer, aunque la justicia sea primordial, no es considerada como un trabajo esencial. Asimismo, vemos la afectación dentro del área de la seguridad por esta crisis, por cuestiones que han suscitado robos y que realmente no se están pareciendo lo que es un Estado de Derecho. Podemos también observar cómo en ciertas áreas hay ciertos productos que no encontramos en nuestra actualidad. Así también falta y podemos observar la falta de asistencia y de insumos dentro del sector salud. Se ha expuesto lo endeble que somos como sociedad ante este tipo de situaciones y vemos cómo nuestro comportamiento ha cambiado a raíz del confinamiento y nos estamos volviendo una sociedad más violenta. Esta crisis no es algo nuevo que ya se haya presentado, ya que se ha vivido en otros siglos, pero la diferencia es que a nosotros nos está tocando vivirla. Y si no aprendimos del pasado, ahora tenemos que reflexionar y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. La historia nos ha enseñado cómo sobrevivieron sobre estas crisis, y aquí la importancia de nosotros es saber cómo vamos a actuar dentro de la situación económica. Debemos de tener en cuenta las siguientes vertientes para dar un paso hacia atrás y no tener consecuencias en el ámbito fiscal. Podemos ver a este problema a través de una política fiscal contracíclica. ¿Qué es esto? Que resulta indispensable para contrarrestar lo que es una recesión. Tomando en consideración que este aspecto no se puede tomar como una medida permanente, sino por un tiempo necesario para contrarrestar estos sentidos negativos, implementando una reforma fiscal que aumente los ingresos públicos una vez que pase el periodo de la contingencia. Podemos generar ingresos que ayuden en estas situaciones, en el aspecto tanto de la salud como en el comercio, que son los que han sido más afectados dentro de esta crisis. Los estímulos considero una buena opción para ayudar ante esta crisis. Por ejemplo, se pueden implementar obtener mediante créditos, hacia el emplazamiento de pagos de algunos impuestos, hacia la reasignación de las partidas presupuestarias dirigidas a proyectos de inversiones, otras sobre la adquisición de materiales y provisiones, sobre todo en el sector médico, que sean adecuados a nuestras necesidades, también hacia la mejora de la infraestructura. Ya igual, todo esto nos ayudaría a lo que tanto queremos en estos momentos, que es la reactivación económica. Aunque estamos afectados por una cuestión hacia nuestros derechos de la salud y que lo estamos viviendo día con día, todos los casos en donde han sufrido, ya sea hasta llegar a padecer lo que es la muerte, aquí podemos vislumbrar, acarrear problemas que también se han suscitado en las cuestiones sociales y económicas. Esto la debido a la falta de la oportunidad de ejercer aquellos trabajos que no se consideran como esenciales, pero al mismo tiempo también nos están afectando por no contar con la adecuada área dentro de la salud, perjudicando otros derechos que son inherentes al ser humano. Vivimos en un entorno que nuestra sociedad cambia rápidamente, sobre todo ahorita con la era de la tecnología digital. Entonces, por eso tenemos que extremar y de establecer cuál es la magnitud de este impacto con referente al crecimiento de esta crisis sanitaria con respecto al Producto Interno Bruto. Pero está claro que estas implicaciones fuertes de contingencia o de contracciones hacia el nivel de producción ha afectado tanto a los hogares, a las inversiones corporativas y al comercio internacional. ¿Por qué decimos esto? Estas restricciones que se nos ha dado hacia la pérdida o hacia no ejercer nuestros movimientos de personas, bienes o servicios, así como las medidas que se han tenido que tomar por esta crisis hacia el cierre de las fábricas, han hecho retroceder a lo que es el sector industrial y recortando algunas demandas de ciertos productos. Entonces, todo esto ha impactado a tantos sectores económicos, también como han afectado a la área de lo que son los viajes, ya sean de negocios o turismos, así como las materias primas. Por lo tanto, hasta el día de hoy, México no ha dado ni sigue sin anunciar una estrategia de apoyo económico integral que sea completa, que sea sólida, coordinada, tanto el gobierno federal con los estatales, para solucionar este tipo de crisis y reactivar lo que es necesario dentro de la economía. Considero un factor muy importante que se debe dirigir es hacia el gasto público, hacia la inversión que realmente deba de contrarrestar el aspecto negativo que ha generado por el COVID.
Esto creando proyectos estratégicos tales como hacia una nueva visión, no considerar que la refinería sería un producto para reactivar esta economía, sino más bien hacia ellos proyectos que sean innovadores, como aquellos que se refieran a las energías limpias y aquello que vaya acorde con el dinamismo que estamos viviendo como esta sociedad. El COVID ha afectado las economías, es algo que ya está visto y que lo estamos viendo. Pero ¿qué pasa con este impacto? Se ha provocado un golpe hacia esta inactividad del comercio, ya sean personas que se dediquen a ser minoristas, mayoristas, tanto los servicios profesionales, inmobiliarios, compañeros que ahorita no te están trabajando, así como diversas personas han afectado. Esto es notable en que en todos los países han suscitado esta crisis económica, pero algunos han apoyado o han establecido diferentes medidas, dependiendo de las consecuencias que se presenten en cada uno de los países. Hay países que han cerrado plantas de fábricas, otros que han tenido perjuicio en lo que es el transporte, algunos otros en la disminución del turismo. Por lo tanto, de acuerdo a los informes o lo establecido por el grupo del G20, ha establecido una medida en donde se establece que la producción económica para este año va a reducir entre un 15 y 25% dependiendo de del grado de la economía que se tenga en ese país. Aun cuando la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha indicado formas para apoyar a esta emergencia, tales como proporcionar beneficios para los trabajadores hacia la salud, diferir contribuciones de seguridad social patronal o para trabajadores independientes, que es muy importante, así como impuestos relacionados con las nóminas, diferimiento del IVA, contribuciones de comercio exterior o impuestos especiales para productos importados. También algo importante que México ha considerado es acelerar los procesos de la devolución del IVA, la flexibilidad de las disposiciones relacionadas con la amortización de las pérdidas fiscales. También algo que se ha considerado dentro de nuestro país son las extensiones de periodos de pago, presentación de declaraciones, así como evaluar los esquemas para programar, eliminar ciertos accesorios que en este momento no son necesarios. Así vemos cómo en México ha tomado pocas medidas con respecto a los estímulos fiscales que se han incluido. No podemos comentar que se han otorgado solamente algunos, como ahorita lo he mencionado. Se extendieron el plazo para la presentación de la declaración anual para las personas físicas, mismo que no tuvo ese efecto para las personas morales, el cual se solicitaba para dar apoyo a este sector. A las personas físicas hay que recordar que tenemos hasta el 30 de junio para presentar nuestra declaración para cumplir con esta obligación fiscal. Asimismo, en México se ha utilizado la provisión de reembolsos de impuestos más rápidos y eso para qué nos favorece. A los contribuyentes se le da una fluidez económica y pueden disponer de esta manera, tener un flujo más rápido de lo que es la cuestión económica. También el SAT ha dispuesto o ha establecido disposiciones de lo que son de la compensación de pérdidas más generosas. Y en relación con algunas implicaciones fiscales, los estados han tenido mayor auge o mayor abundancia, otorgando algunas exenciones de impuestos, incluidas las contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre nóminas o impuestos hacia la propiedad. Por lo tanto, de acuerdo con la OCDE, se considera que las pymes son aquellas que dan trabajo a las 2/3 de empleos en estos países y estas han sido vulnerables por esta situación del coronavirus. Las pymes están altamente representadas en los sectores más directamente afectados por medio de la contención. Por ejemplo, estamos hablando que las pymes se refieren a aquellos sectores que hablamos del turismo, de la cultura, del servicio al consumidor, y actualmente están enfrenados por la interrupción de la cadena de suministro y a una menor demanda de nosotros los consumidores, así como las restricciones laborales que se nos han impuesto. Esto nos sirve para renovarnos. Con la utilización, las pymes han tratado de renovarse a través de utilizar las plataformas o el cambio hacia la digitalización, observando la transformación de ciertas empresas, así como de negocios, en lo que utilizan estos medios para sobrevivir. También como en México, el SAT ha impulsado medidas para no conglomerar a las oficinas, haciendo que de manera electrónica nos dan facilidad para hacer ciertos trámites. Determinar la correcta gestión de los ingresos que percibe la administración pública para llevar a cabo las necesidades que se nos tienen que brindar sería la mejor manera de colmar esta necesidad de la recuperación económica. Por lo tanto, se tendría que hacer un análisis de las diferentes preocupaciones que tenemos como ciudadanos y expresarlas ante la administración y esta que nos escuche. Para tales medidas puedan considerarse cuáles son
de recordar, no es importante priorizar esta materia, sino más bien enfrentar los problemas con soluciones que nos ayuden a tener no una causa de un efecto de una recesión. Aún no tenemos fecha cierta hasta cuándo dure esta pandemia. Es una de las más importantes el poder contener y mitigar la propagación del virus. Ha sido la primera prioridad de las autoridades públicas, el reducir la incidencia de las enfermedades, limitar la presión sobre los sistemas de salud y prepararse para un rebote, debido a que estamos haciendo la relajación de esta contingencia. Tendiendo a considerar la afectación económica, podría correr riesgos hacia un incremento hacia el sector informal, y esto nos va a acarrear problemas, tanto porque no va a tener la captación de los recursos para el gasto público por parte del Estado, y también con relación a la prestación de los trabajadores, pues obviamente ya no se van a concebir. Los estímulos se deben de considerar hacia la reconexión de las políticas a un mayor plazo, en donde se consideran los riesgos que podemos tener en cuestiones de salud, ambiental, económicas, dando con una cimentación hacia el consumo para reactivar la economía. Estos impulsos hacia los desafíos que se están presentando en la actualidad y cayendo hacia la necesidad de la digitalización de ciertos servicios dan un giro hacia las nuevas circunstancias de esta sociedad, que van parejando hacia la integración de un mundo virtual. En la actualidad se habla acerca de un aumento de la resiliencia. ¿Qué se entiende por este concepto según la OCDE? Esto lo ha utilizado para significar la capacidad de resistir a las crisis y volver a la situación de antes. Podemos considerar aquí una pauta dentro de esta crisis para tratar de solucionar las posibles acciones que hemos hecho durante estos siglos, para ver cuáles son las conductas que nosotros tenemos y cuáles son estos efectos que hemos producido tanto en las cuestiones climáticas, así como la que no perjudicar tanto al medio ambiente. Podemos adaptar esta recuperación de esta situación de los mejores sistemas actuales que tenemos dentro de nuestra actividad económica por parte del Estado. Se nos presenta aquí una gran oportunidad de un cambio hacia dirigir hacia el progreso y considerar realmente las necesidades que son básicas. Y hay que recordar que se constituye la administración no para que puedan hacer ellos sus ingresos, sino más bien la administración se constituye para proteger nuestros derechos y no concebir el gastar únicamente cuestiones que no son relevantes. Desde mi punto de vista, no se concibe cómo todavía se piensa en construcción de nuevas refinerías, y ya hay una visión más progresiva hacia lo que son las energías limpias y que nos pueden dar este impulso a un crecimiento. Así, la resiliencia dentro del sistema económico internacional es una evolución necesaria para un mundo posterior del COVID-19, donde los sistemas están diseñados para facilitar la recuperación y la adaptación después de esta interrupción. Es pues aquí la combinación de tanto las políticas fiscales hacia el gasto, hacia las sanitarias, a las financieras y como las monetarias, determinar cuáles deberán de ser las medidas que se tienen que implementar para garantizar tanto la recuperación económica, que es uno de los factores que más nos afecta como una sociedad, al otro sector que también nos afecta es la cuestión de la salud. Es decir, tener la capacidad para atender los distintos problemas que se pueden ir presentando. Generar un fortalecimiento dentro de nuestras finanzas hacia el robustecimiento de la resiliencia y contemplar cuáles son los estímulos fiscales que realmente se deben de contemplar para una recuperación, considerando que el objetivo es hacia la protección de nosotros los ciudadanos, para impulsar el desarrollo económico y no llegar hacia la informalidad del comercio. Por eso las autoridades tendrán que acatar las medidas para reactivar económicamente y dar esa protección al sector salud. Ya entre más rápido se puedan encontrar los medios para subsistir, sería más fácil dar la liquidez en el aspecto económico y a través de esto minorizar los impactos contenidos en todos que nos afectan debido a que nos atañen tanto el aspecto económico como en la salud. Cada país hemos visto cómo han tomado sus decisiones hacia la prioridad en el aspecto económico. Algunos han enfocado hacia las pequeñas o medianas empresas, otros hacia ciertos sectores o negocios. Otros consideran que es necesario constituir lo que es la obra pública con la intención de no generar una inestabilidad económica, pero todos van hacia la priorización de minorizar lo que es la crisis de la salud. Se ha contestado México que durante estos 3 meses que han pasado del coronavirus, cómo se han perdido empleos y empresas que están cerrando por no tener una fluidez. ¿Y qué es lo que sucede? Tampoco se le ha dado el apoyo que el gobierno federal nos tendría que estar realizando. La actuación de la administración pública es de suma importancia, debido a que una actuación temprana podría evitar de manera significativa un colapso tanto de la salud como en lo económico.
Hay que ejercer acciones fiscales para impulsar estos espacios y dar oportunidad de fortalecer la confianza de quienes tienen el poder de decidir hacia dónde se van a dirigir estas políticas públicas. Volvemos a repetir, los estímulos son muy importantes dentro de esta situación y una inacción por parte de la autoridad podría generar aún mayor costo que el no aplicarla. No esperar solamente otorgar empleos para los ciudadanos, sino ser emprendedores, pero que el gobierno apoye a este tipo de sectores. Aquí lo importante es establecer que el desafío de lo que se pretende con estos estímulos o a través de las políticas económicas deben de girar hacia brindar las necesidades de constituir la recaudación de esos ingresos en base realmente de la objetividad de lo que nosotros necesitamos y que el Estado sea una manera de cómo se pueda evidenciar este cambio de las reformas políticas importantes y que permita tener un mayor equilibrio en los impactos que pudiéramos estar percibiendo. Con esta crisis podemos ver que existen dos caminos. El primero, dejar de producir y estar como estamos, o el segundo, ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia la digitalización de la economía. Este es un punto muy importante porque a través de una reglamentación adecuada y correspondiente podemos cambiar las diferentes maneras de los derechos de la fiscalidad, no solamente hacia el contribuyente, sino también a la administración pública y tener una mayor transparencia de las acciones por parte del Estado que ejercen con nuestros ingresos que nosotros otorgamos al Estado. Así, considerando que los principales desafíos y oportunidades para las administraciones tributarias como para los contribuyentes, será posible tomar acciones preparatorias tempranas. Esto se va hacia el bienestar, con una planificación de restauración de los diferentes escenarios que están afectando dentro de esta pandemia y establecer cuáles serán las implicaciones de la administración ante una crisis de tal magnitud. Tener una gestión en base a la comunicación y repercusiones de los acontecimientos. En estos momentos queda sentado que la crisis del COVID-19 demuestra la importancia de la cobertura sanitaria universal como elemento clave para la resiliencia de los sistemas de salud y contemplar medidas para evitar una pandemia. Esto no es nuevo y no lo supimos afrontar dichas consecuencias. Hemos demostrado que como sociedad, a través de un comportamiento ordenado, suprimimos nuestras acciones para no generar un problema mayor en el aspecto sanitario, pero esta emergencia invade necesidades que dañan en el aspecto económico, trayendo consecuencias. Al mismo se dio un cambio dentro de nuestra sociedad al girar a la utilización de la tecnología, que aún no podemos considerar cuál es el daño que se va a provocar al medio ambiente. También hemos estado que las tecnologías se han vuelto dependientes de nosotros, o nosotros más bien hemos sido dependientes del uso de las tecnologías. Entonces, es hasta aquí qué tanto vamos a utilizar estos medios electrónicos. Lo que se pretende o lo que pretendemos dar dentro de esta charla es, a través de un cíclico de las gobernanzas, concebir cuáles son los límites e ir explorando nuevas dinámicas para determinar los objetivos y los desarrollos estratégicos para evitar posibles escenarios y adaptar las circunstancias y tener un buen rendimiento en las acciones que se van de comprometer a realizar. Lo importante de aquí no es la interrupción de las economías locales, sino tener un abasto en los insumos dentro de la rama de la salubridad, ya que de nuestro actuar se queda esta epidemia. Ahora tenemos que establecer cuáles son realmente las medidas para la recuperación y reactivación de los comercios. No se pueden contemplar a través de los créditos que pueden otorgar los estados, sino más bien se deben de considerar estímulos que realmente el Estado nos pueda brindar hacia nosotros los contribuyentes y que son necesarios para que no impacten dentro de nuestra economía, pudiendo tomar el excedente de los presupuestos que se logren tener en años futuros para someter estas situaciones a través de las cuales podamos prevenir con ingresos que realmente tenga el Estado. Para concluir, terminamos diciendo que esto es una prioridad, sobre todo en nuestro país, tratar de diseñar incentivos efectivos fiscales para mejorar el desarrollo económico, para tener mejores resultados. Esto se puede lograr atrayendo inversiones a México. Y recordamos que México tiene muchísimo potencial, tanto en intelectual, tecnológico y así como recursos naturales. Falta una buena coordinación para explorar todos estos campos. Esta crisis puede ser que surjan estas oportunidades de crecimiento y darnos ese empuje que nosotros como país somos capaces de tener una buena productividad económica y salir de esta crisis, de esta emergencia sanitaria y prevenir las siguientes que pudiéramos tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición que sin duda nos dejó
más conocimiento acerca de las cuestiones que estamos viviendo el día de hoy. La administración pública es de suma importancia debido a que una actuación temprana podría evitar un colapso tanto en el sector salud como en el sector económico. También es todo un gusto y honor tener presente a la doctora Guadalupe Friné Lucho González, que es maestra en Ciencias Políticas, doctora en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente desempeña como docente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinadora de programas de la Asociación Paso de Esperanza AC, que trabaja el tema de migrantes, refugiados y derechos humanos en el Estado de Nuevo León. Autora de diversos capítulos de libros y artículos. Coordinadora de la obra Migrantes, Refugiados y Derechos Humanos, publicada en la editorial Tirando Blanc, que en el día de hoy nos da un espacio para exponer el tema COVID-19 y guía bioética, uso de recursos médicos. Adelante, doctora. Gracias. Buen día a todos. Es un gusto compartir este espacio y como parte del cuerpo académico Administración Pública y Derecho Financiero, doy las gracias al maestro Oscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el impulso que ha dado a estos espacios de reflexión y difusión sobre los temas más relevantes en torno a lo que pasa en el mundo del derecho con respecto a la pandemia. Agradezco asimismo a todos mis compañeros del cuerpo académico en la organización de este congreso, en especial a la doctora Nancy Nelly González San Miguel. Sin ella, nada de esto sería posible. Asimismo, agradezco a todos los que han formado parte de los paneles de este congreso. El trabajo colaborativo es siempre importante en la construcción del conocimiento. Como ya comentó Zulma, el día de hoy tocaré el tema COVID-19 y la guía de bioética, el uso de recursos médicos. La administración pública y el quehacer gubernamental se han visto desde el inicio de la primera fuertemente ligada a una noción de etos, a través de la cual se busca que exista una relación armónica de todo el aparato administrativo y sus instituciones con el hombre, por lo que, desde la propia concepción de la administración pública, siempre ha existido una noción sobre cómo debe de ser el actuar para que sea ético, que debe ejercerse por parte de los servidores públicos, pues existe un modo de ser ideal que corresponde en este caso al etos de la administración y al mismo tiempo se compagina con su teleología, que es el bien común. Ahora bien, la administración pública no es un ente amorfo, sino que está conformado de instituciones y servidores y de individuos que toman el rol de servidores públicos. Estos servidores adquieren responsabilidades ante los actos que realizan como parte de la administración y se ha establecido una serie de principios y parámetros que deben de seguir en su actuar para que el mismo sea conforme a derecho. Dentro de estos principios están principios que corresponden también a la administración pública, como el principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Adicionalmente a este principio se han empezado a expedir una serie de códigos de ética para las personas servidoras públicas del gobierno y tenemos en especial el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. Este código de ética está mayormente vinculado a las cuestiones de responsabilidades administrativas y se aleja de la típica formulación de los códigos de ética. En primer lugar, porque es de un corte deontológico. Es decir, en este código de ética que se expidió hace poco tiempo, se constriñe la ética pública a la mera ética profesional, desvirtuando la búsqueda de un servidor público virtuoso, no solo en su espacio de trabajo, sino en el Estado en general. Y en segunda, porque se aleja de la formulación orientadora y educadora que debe de tener un código de ética para la concreción de un etos en sociedad, volviéndose así coercitivo al vincularse, por ejemplo, al derecho administrativo sancionador, pues en el mismo se establece, solamente por citar, que la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad, interpretará para efectos administrativos el presente código y resolverá los casos no provistos en el mismo. Asimismo, como todos ustedes saben, la Constitución mexicana en el artículo 1 establece una serie de parámetros que deben de seguir los servidores públicos. Al referirse que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que en la Constitución se establece. Respecto a esto, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley y en el caso de los servidores públicos con respecto a lo que establezca la ley de responsabilidades. Ahora bien, ahorita nos encontramos en un estado muy específico, que es un estado de contingencia sanitaria,
Y como menciona Villarreal Lizárraga, la preparación y respuesta frente a pandemias involucra una serie de mecanismos de carácter jurídico variado, entre los que se encuentran no solo los marcos normativos internos de los países, sino también instrumentos jurídicos vinculantes que pretenden y deben orientar a los países de sus obligaciones y de las medidas que deben de tomar en caso de pandemia. Esto incluye guías, lineamientos, protocolos que buscan orientar las actividades en los espacios públicos y también en el sector salud. Pues en México existe un marco jurídico interno que tiene como objetivo proteger el derecho a la salud, garantizado constitucionalmente desde el artículo 4, y que también genera responsabilidades administrativas. En el entendido que las pandemias son situaciones extraordinarias en las cuales se da la propagación mundial de una nueva enfermedad, ante la cual la mayoría de la población no tiene inmunidad, el tratamiento de las mismas requiere no solo de medidas por parte del sector salud del Estado, sino de toda su población. Medidas que hemos visto, por ejemplo, en México, a través de la cuestión de quédate en casa y la sana distancia. Bono Aguilar, en este sentido, establece que, por ejemplo, para atender una emergencia sanitaria, sin la existencia de un protocolo general justificado en la ley que prevé acciones concretas en caso de contingencia sanitaria, se generan costos para el Estado al adoptar medidas provisionales no ensayadas y que definitivamente no van a ser eficaces o eficientes en la lucha contra la nueva enfermedad. Ahora, asimismo, el principio de la legalidad exige que toda administración pública lleve a cabo sus tareas con base en la normativa jurídica, lo cual ha implicado cierta confusión en el manejo de la pandemia en México, dificultándose los protocolos que se han implementados por los diferentes órdenes de gobierno, teniendo de esta manera conflictos en la forma de actuación entre la federación, los estados, los municipios y el personal que lo conforma. Lo podemos ver claramente con el ejemplo de Nuevo León, en donde se da una reactivación de Monterrey y luego el gobernador dice, bueno, no deberíamos de reactivar por completo todo lo que es el área metropolitana, mientras que en la federación se habla solamente de reactivar las actividades esenciales. Ahora bien, como ya vimos, existe un marco muy extenso en donde se establecen diferentes responsabilidades y que siguiendo lo establecido en este marco, el personal sanitario son servidores públicos y en tanto lo son, tienen responsabilidades administrativas, tal y como le establece la Constitución, la Ley de Responsabilidades Administrativas y toda la legislación que les resulte pertinente. Por lo que tienen que cumplir con una serie de responsabilidades al momento de realizar su trabajo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto en la mesa una serie de dilemas de corte ético a los que se pueden llegar a enfrentar y ante los cuales existe aún cierta incertidumbre en torno a la responsabilidad que puedan llegar a tener en los mismos. Vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos es, ¿cómo priorizar bienes de salud escasos? Ustedes recordarán que se hizo toda una discusión en torno a la guía de bioética de asignación de recursos de medicina que habrán de aplicarse ante la escasez de equipamiento para los casos de COVID-19, que fue un primer intento de establecer parámetros adecuados para priorizar estos bienes. En esta guía se nos menciona que, en el ámbito médico, los bienes escasos son aquellos cuya demanda en determinado contexto de atención sobrepasa el número de existencia de bienes por repartir. Pueden existir dos clases de bienes escasos, los bienes escasos divisibles y los bienes escasos indivisibles. Ahora bien, ¿cómo pretendía resolver esta guía esta cuestión de los bienes médicos escasos? En un primer momento, la guía establecía de manera, pues creo que muy gráfica, con muchos ejemplos, principios orientadores. Esto siempre se ha dado. Existe una serie de principios bioéticos que funcionan como principios orientadores. La primera pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué es un principio? Yo sé que como estudiantes de Derecho, hasta el fin han escuchado a muchos de sus profesores, entre ellos me incluyo, diciendo que los principios son mandatos generales que funcionan como guía de los valores contenidos en las normas. Los mismos no tienen relaciones jerárquicas y su aplicación depende totalmente de que se tenga que definir su importancia atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Es decir, en un momento se va a aplicar cierto principio, en un momento se va a aplicar otro, porque resulta pertinente con respecto al caso que estamos viendo. Ahora bien, los principios bioéticos relevantes para dicha práctica médica son los de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En el caso concreto de una pandemia, se establece asimismo que existe un bien público que debe de ser preservado, que es la salud del mayor número posible de personas. Esto vemos cómo se pone ahora sí que en valor la cuestión de la salud como bien público con las medidas que fueron adoptadas por el Estado mexicano
al parar las actividades no esenciales que tenían como objeto mantener la sana distancia y promover la medida de quédate en casa. Regresando al punto central de este primer dilema, encontramos que a través de estos principios se busca establecer criterios para priorizar la atención. Vamos a dejar de lado que mucho se habló en un principio sobre que el tratamiento de estos principios en esta guía finalmente eran de un corte utilitarista y mecánico de tiempos de guerra y que no debían de ser aplicados en tanto no responden al tratamiento de emergencia desde una cuestión principalista. Pero tenemos que tener muy en claro, porque esta es una discusión que se ha dado, que priorizar, muchachos, no es discriminar y que existe a su vez deberes de solidaridad que deben de ser aplicados por toda la población en general durante una emergencia sanitaria y no solo por el personal sanitario. Es decir, sí, van a existir en el punto más álgido de la pandemia un momento en donde mucho del personal sanitario se va a tener que ver enfrentado a este tipo de dilemas, pero también debe de existir por parte de nosotros, la población que está fuera de ese campo, el deber de solidaridad, que implica que nosotros también seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad en cómo se dan los contagios entre la población. Si yo estoy contagiada y salgo, es obvio que yo puedo llegar a contagiar a alguien más. A esto se refiere. Y entonces, mi salida va a perjudicar al personal médico que está atendiendo esta pandemia. Un segundo dilema ético al que se van a ver enfrentado el personal sanitario y que ya se han visto enfrentados en México tiene que ver con el deber de cuidado y la protección del propio personal de salud. En él nos debemos de preguntar, ¿debe o puede el personal de salud proporcionar sobre todas las cosas los cuidados cuando se encuentra expuesto a no tener un equipo de protección necesario y suficiente para poder hacer frente a los cuidados que un virus como el SARS-CoV-2 requiere? Mucho se ha hablado, por ejemplo, en los medios, que 1 de cada 5 casos que se da de COVID-19 en la actualidad en México corresponde a lo que es el personal médico. La respuesta a esta pregunta es que, por un lado, el Estado tiene la obligación de proporcionar el material necesario para el cuidado de los médicos y que también ellos tienen la obligación y tienen el deber de exigirlo cuando no se les esté proporcionando el material necesario para que ellos puedan hacer frente a la pandemia. Para no robar un poco más el tiempo, quiero concluir con esto. Se requiere de un esfuerzo serio para orientar, en caso fortuito y de fuerza mayor, el actuar del personal sanitario en una emergencia, que les permita de alguna manera actuar con certeza jurídica. Como mencionábamos al inicio de esta intervención, ellos como servidores públicos tienen responsabilidades a las que se pueden ver enfrentados antes, durante y después de la pandemia por los actos que lleven a cabo. El Estado de Derecho no está en cuarentena, por lo que resulta imperante seguir realizando análisis a la realidad que nos toca vivir y ver qué está pasando dentro de las cuestiones jurídicas y cómo las mismas deberán de ajustarse ante esta nueva normalidad que se nos presenta. También me gustaría mencionar esto. Una de las cuestiones que más hemos visto desde la cuestión de la ética pública, que se encuentra vinculada mucho a esta cuestión de los códigos de ética y a los códigos también de bioética, porque finalmente es una cuestión deontológica de lo que hace el personal de salud como servidor público, es que la ética pública no puede ni debe de ser considerada una mera deontología, sino que debe de ser asumida como un ethos común entre todos aquellos que componen el Estado, entendiendo que la misma no solo es pertinente para los servidores públicos en funciones, sino que debe de ser una constante en el ejercicio de cualquier actividad de los espacios públicos. Por lo que la ética pública no puede ni debe de ser reducida tampoco al tiempo en que una persona es servidora pública, sino también debe permear en su esfera privada. Si bien los códigos de ética y de conducta han tratado de integrar a la función pública ciertas directrices, han terminado por desvirtuar su alcance al adherirse a la coercitividad de la ley y no al fomento de un ethos determinado. Voy a citar a Jäger: las leyes como tal no sirven de nada si el espíritu, el ethos del Estado, no es bueno de por sí. Y la esencia de los códigos de ética debe de ser la esencia formadora de un ethos, de la completa interiorización de valores y principios, no solo porque estén plasmados ahí, sino porque forman parte de la esencia del hombre, y en este sentido los servidores públicos deben comprometerse con su función y la sociedad, independientemente de las sanciones que prevea y del cargo que ocupen. En este momento, como ya lo mencioné, no hemos llegado al punto más álgido de esta pandemia, al menos en la ciudad de Monterrey. Y si algo se debe de prevalecer de lo expresado aquí, es que la guía anteriormente mencionada son los principios bioéticos a los que hace referencia: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Pero se debe de tomar en cuenta que
son los propios comités de bioética de los hospitales quienes deberán de estar observando las resoluciones que se den en los casos en torno a la priorización de recursos durante esta pandemia. Y si bien existe un esfuerzo por la comunidad científica y por parte de los sanitarios para atender a las personas contagiadas, no deben de dejar de observarse tampoco los derechos humanos, que son los límites del actuar para todos los poderes públicos durante esta emergencia sanitaria. Pues como se ha mencionado en otros paneles de este Congreso, existe también una cuestión en torno a la discrecionalidad que es importante para la administración pública, dado que da un espacio de flexibilidad para que la labor de los servidores públicos pueda llevarse a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por las aportaciones sobre el cómo es importante respetar todos los principios que sin duda todas las autoridades están obligadas a garantizar y proteger, y el cómo es esencial tener un protocolo. A continuación, lectura de algunas preguntas que estuvieron realizando durante ambas exposiciones. La primera es para la doctora Nancy. Dice, ¿cuánto tiempo cree que tome a la administración pública retomar completamente su actividad como normalmente antes lo hacía? Lo comenta Bárbara Rodríguez. Ok, muchas gracias por la pregunta. En estos momentos es muy difícil considerar cuándo realmente la función pública o la actividad por parte de la administración vuelva a estar como antes estaba. Hablábamos ahorita del ese principio de resiliencia y también establecemos que aquí lo más importante es establecer cuál es el punto o cómo la administración puede dirigirse a sus actuaciones desde una manera digitalizar, es decir, cambiar la función hacia la actualización de los medios que tenemos para dar esa importancia dentro de sus actividades y poder ir solucionando o darnos a nosotros los actos como autoridad tiene que realizar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y hay dos preguntas para la doctora Friné. La primera es, ¿la resolución de los dilemas bioéticos derivados de los recursos médicos escasos debe ser siempre la misma? No, es una pregunta muy interesante porque habitualmente decimos, bueno, si ya solucioné un dilema ético, ya por fin tengo la solución a todo. Como mencioné, dentro de los dilemas éticos, siempre vamos a tener que estar analizando el caso concreto. Lo mismo va a pasar, muchachos, cuando sean abogados y se enfrenten a muchas cosas, van a tener que ver todos los detalles que existen para poder dar una resolución. Lo mismo sucede en este caso. Sobre todo cuando se trata de recursos escasos, si bien lo mencioné, hay que dar una priorización, esto no quiere decir discriminación, entonces los comités de ética tienen que estar muy atentos a cada caso específico para poder resolver cómo se debe de priorizar, en este caso, la atención médica. Muy bien, gracias, doctora. La segunda es, ¿el gobierno debería de realizar, después de lo sucedido como esta guía, una nueva guía de bioética para la atención de pacientes con COVID-19? A mi opinión, sí debería. Es necesario que esta incertidumbre en la que pueden caer las personas que están dentro como servidores públicos en el sistema sanitario tengan la certidumbre de que lo que están haciendo no va a ocasionar en un futuro, pues ahora sí que consecuencias, ¿no? Que ellos tengan una certeza de que el actuar que están llevando a cabo corresponde a lo que se está solicitando también desde la norma y así puedan llevar su trabajo con más calma. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y pues para concluir, les damos las gracias tanto a todos ustedes por su participación como las panelistas del día de hoy. Y es todo un honor que para terminar esta mesa, contar con la presencia del maestro Óscar Lugo Cerrato para que nos brinde unas palabras como cierre del Congreso. Son los estímulos que considera más importante para la reactivación económica. Ok, muchísimas gracias, Zulma, por la pregunta. Yo considero que en estos momentos, para una reactivación económica y para ejercer este tipo de estímulos, considero que se deberían de dar facilidades, a mi punto de vista, una mayor auge hacia lo que son las cuestiones o dar esta facilidad hacia las pymes.
Considero que a través de las pymes es donde se tiene el 2/3 partes de los empleos que tenemos actualmente, sobre todo en nuestro país, y así es como se van estableciendo estas medidas para dar este crecimiento dentro del desarrollo económico. A otros beneficios que en cuestiones fiscales podamos establecer es también dar a ese apoyo a los que están ahorita ejerciendo lo que es en el trabajo de la salud, también así como lo que es hacia el diferimiento del IVA. Algo que en México se está ejerciendo y que vemos que es como una buena solución es dar este diferimiento de lo que ya decíamos del IVA y dar una flexibilidad hacia la amortización de lo que son las pérdidas fiscales. Asimismo, podemos concebir que hay un proceso o una aceleración de lo que para obtener lo que es esta gestión de lo que es el IVA. Entonces, esto nos va a dar una mayor auge dentro de nuestra economía para tener el efectivo un poco más rápido y con esto poder sobrevivir ante esta crisis económica, considerando siempre que es importante tener este desarrollo hacia la cuestión económica, obviamente sopesando el sector salud. El sector salud sabemos que es una de las cuestiones también importante porque si no hay salud no podemos tener un trabajo, pero a la vez el trabajo redimide al ser humano y este confinamiento lo que nos ha provocado es que muchas personas que están encerrados, que estamos encerrados, no pueden salir más allá. Hay que pensar que es una manera de cómo nosotros podemos hacer nuestras actividades. Obviamente hay algunas que no se pueden hacer por la digitalización, pero sí implementar esta medida como Estado o a través del cual se deben de ejercer estas cuestiones para ir hacia un crecimiento y no opacar nuestra salud mental con el no ejercer nuestros derechos o esta forma de establecer. Así también vemos que dentro de estos padecimientos que estamos surgiendo por esta emergencia sanitaria que malmente, o sea, que se ha nombrado de esta manera en nuestra actualidad debido que ya se había contemplado o hemos padecido algo en el 2009 como lo que antes se llamaba influenza. Entonces aquí vemos que estas son una de las oportunidades que tenemos para ir considerando los estímulos fiscales que tenemos para mitigar lo que es la persecución económica. Muchas gracias, Zulma. Muy bien, doctora. Y para la doctora Friné, la administración pública al brindar los servicios vía web tendría que reformar sus reglamentos, protocolos y leyes que establecen los procesos administrativos. Creo que la pandemia ha puesto de relieve muchas necesidades en torno a esto que se menciona. Este es un reto que está enfrentando la administración pública, que vemos ahora sí que de manera más directa con respecto a la procuración de justicia. Y creo que sí, debe de reformar muchas cosas para que muchas cosas se puedan aplicar de manera inmediata para que no se, ahora sí, para que más bien, para que se puedan materializar muchos derechos que no se están pudiendo ver materializados en este estado de emergencia sanitaria. Bien, muchas gracias, doctora. Y pues le damos la bienvenida al director, maestro Óscar Lugo Cerrato, para que nos dé unas palabras como cierre del Congreso. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que han estado participando en estos webinars muy relevantes, sobre todo para todo el tema de la administración judicial y los derechos humanos tan importantes en estos tiempos del COVID-19 y ante todas las medidas de contingencia sanitaria que se han tomado. Entonces, muchas gracias a todos los expositores de la Autónoma de Nuevo León, nacionales e internacionales de las diferentes universidades con las cuales colaboramos por medio de este cuerpo académico. Muchísimas gracias a todos por participar y en particular a su coordinadora, la doctora Nancy San Miguel, quien ha estado muy al pendiente de la organización de todos estos eventos desde el inicio, pues ya hace un mes que arrancaron las primeras jornadas y estamos muy contentos, ¿no? Y pues es una forma de que la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues promovemos ese tipo de acciones, de videoconferencias, de webinars, de paneles, porque pues es importante seguir en contacto con la comunidad universitaria y con todos aquellos personas interesadas en seguirse preparando, seguir estudiando en estos tiempos y pues bueno, con un poco más de
relajamiento, de estar con esta disponibilidad a veces más de tiempo, debido precisamente a las medidas de contingencia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos por haber organizado estos webinars, y pues esperemos que sea el primero de otros que podamos organizar durante los siguientes meses, para que se siga fortaleciendo este nuevo cuerpo académico, que apenas tiene poco tiempo de que se creó por la universidad y por la Secretaría de Educación Pública Federal, pero ya ha dado varios resultados muy buenos, como publicaciones y diferentes conferencias, y ahora con este webinar que organizó el Cuerpo Académico de Administración Pública y Derecho Financiero. Entonces, pues muchísimas gracias, y esperemos que sea el primero de varios webinars de mucho éxito. Perfecto, muchísimas gracias, director. Fue todo un gusto tenerlo aquí. Y pues muchas gracias a todos ustedes por participar, y también a las panelistas con las que contamos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.